Bienvenidos a nuestra sección semanal dedicada a los libros. Que vivan los libros en el periódico El País de Cali. Y tenemos una invitada muy especial, una colega maravillosa llamada Larisa Pisano, que tiene una carrera que la precede. Ha sido editora en largos periodos, en varias oportunidades en la revista Semana, editora política, pero también es politóloga de los Andes, lo cual le da también esa otra mirada, y también ha sido asesora en comunicaciones de empresas públicas, privadas, ha trabajado con organizaciones de gran nivel, ha sido asesora. Y lo que creo que es transversal en su perfil y en su carrera exitosísima es el criterio. Y ese criterio, además de editora, es ese ojo que permite rastrear las historias. Nos trae ahora un libro con un tema muy interesante, y es ¿por qué en el espectro político colombiano hay tantas personas a las que les han asesinado su padre, o que ha sido el padre un trauma eje dentro de su vocación política? El libro se llama En el nombre del padre, historias de orfandad política en Colombia. Nada más coyuntural que eso. Bienvenida, Larisa. ¿Cómo estás? Gracias, Paola. Qué felicidad que me hagas una pregunta de editora, De editor. porque realmente, de una editora para una editora, realmente ser editor le permite a uno tener una mirada transversal sobre los temas y le permite articular o identificar patrones comunes en los procesos noticiosos y en las noticias en general. Este proceso de este libro. Bueno, me adelanté a que me preguntes, pero No, no un poco, importa. un poco porque me imagino que la siguiente pregunta es cómo surgió esta idea. Y, y un poco surgió desde 2019, la vengo trabajando hace mucho tiempo. Y este libro responde como a tres procesos. Uno público, digamos, en la medida en que a mí como editora política de Semana me tocó durante tantos años cubrir ejercicios políticos, cubrir campañas, cubrir protagonistas políticos, pude ver que en muchos de los actores políticos que entrevistaba estaba el dolor como uno de los motores de su acción. Digamos, eso es natural en los seres humanos, pero en los actores políticos resultaba siendo muy particular. Y recuerdo dos casos puntuales que me llamaron mucho la atención. Fue uno, Juan Fernando Cristo, tramitando ley de víctimas en 2011, que cuando logró sacar adelante la ley de víctimas, yo estaba cubriendo ese proceso y me dice, oiga, acabo de caer en cuenta que yo soy víctima. Y yo le dije, pero ¿cómo así? O sea, si usted viene tramitando esta ley hace años. Y me dijo, pues sí, pero acabo de darme cuenta que esta idea de ser víctima, o sea, o que esta ley responde a un proceso personal mío de catarsis, ¿m? Y de tramitar el dolor de mi papá. Después vino 2016, que fue la confrontación en torno en el plebiscito en torno al sí y al no, y había dos elementos muy fundamentalistas en la manera como el líder del sí, uno de los líderes del sí, que era entonces senador Iván Cepeda, planteaba la visión de la negociación, y el otro líder del no, el líder del no, Álvaro Uribe, planteaba su propia visión frente al plebiscito. Y ambos tenían la particularidad de haber tenido padres Víctima. asesinados. Claro, ambos polos, ambos ubicados en extremos del espectro político, pero alguien me hizo ver, no sé si fue un psiquiatra sí, estaba haciendo un trabajo con una psiquiatra experta en procesos colectivos sobre el tema del plebiscito y las tensiones en ese momento, y ella me dijo es que en los trámites emocionales también inciden mucho en las posturas políticas, ¿no? Entonces Wow. yo me puse a pensar, en estos dos extremos hay dos figuras que tramitan la muerte del padre de una manera muy diferente. Una, digamos, obsesionándose con el tema de seguridad, promoviendo las banderas de seguridad, mano dura, Sí, sí, sí. De castigo. sí, de justicia, ¿no? Justicia frente a la muerte del padre, justicia material, lo cual es legítimo. Y otra,
en la apuesta por la reconciliación. Hablemos, dialoguemos, lo importante es hablar, conversar. Y entendí que mientras uno tenía ese trámite, el otro básicamente le apostaba al diálogo como, como forma de reivindicar la memoria del padre, ¿no? Entonces, en ese ejercicio empecé a hacer unas entrevistas, pero esto fue ya 2017, 2018. Me acuerdo que entrevisté a Juan Manuel Galán y me dijo, uy, yo nunca me había preguntado Wow. sobre el impacto psiquiátrico de la muerte de mi padre, No, pero o sea, ¿no se lo había preguntado? nunca, nunca, nunca. Me dice, pero tal vez tiene razón en que yo a mi papá, pues sí, le aprendió algunas cosas, pero, o sea, empezó como esa reflexión de qué temas eventualmente podrían estar marcando su agenda como figura pública a partir de la muerte del padre y su trámite. Hablé con Rodrigo Lara, que me dijo en su momento, eh, pues sí, las banderas de mi papá son las mías, pero entonces se me empezó a configurar en la cabeza esa inquietud de cómo los dolores personales, cómo las figuras públicas tramitan o convierten el dolor de la orfandad o los dolores personales en agendas políticas. Y de pronto el año pasado, imagino que recuerdas que había un momento en el cual teníamos una explosión de candidatos presidenciales. Sí, como 32. Exacto. De ese grupo aparecieron 6 candidatos huérfanos por conflicto armado. Entonces, ¿Cuáles ahí eran? Ah, era María José Pizarro, Iván Cepeda. Iván Cepeda, era Juan Fernando Cristo que se alcanzó a lanzar, era Juan Manuel Galán que se alcanzó Ah, a lanzar, ¿no? era Miguel Uribe antes de que, Claro, de claro. que lo mataran y era de alguna manera, pues Aníbal Gaviria lo incluye en el libro a pesar de que no tuvo un papá asesinado, pero sí su hermano, que era su gran referente. Entonces dije, bueno, esto primero no es un país civilizado, un país en el cual 6 candidatos Creo que sería tienen algo único en el mundo, ¿no? Es único. único en el mundo. Y segundo, les voy a tratar de hacer la pregunta sobre sus planteamientos políticos alrededor de la muerte de su padre. Y ahí fue donde surgió la idea de hacerlo. Hicimos unas entrevistas pues actualizadas a 2025 y a este proceso electoral y a su visión del mundo en esta coyuntura a partir del dolor, Una ¿no? pregunta, Larisa. Así como Juan Manuel nunca se había hecho la pregunta, Juan Manuel Galán, de cuál será el efecto psiquiátrico de la muerte de mi padre, ¿sientes que este proceso de tu libro fue revelador para ellos, para todos ellos? Pues fue muy impresionante porque uno está acostumbrado a que, sobre todo ellos como fuentes, pues son serios, severos, Sí. tienen un rol de liderazgo en la vida pública, entonces uno espera que haya mucha fortaleza y que no se derrumbe, ¿no? Y ese proceso fue muy duro emocionalmente, tanto para ellos como para mí. O sea, llegó un momento en que decía, ¿yo qué hago con varios de estos señores llorándome al frente? Porque claro, todos vienen de una generación en la cual ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría, ni Mm. el trabajo emocional era como se daba por hecho, ¿no? Eran Entonces, como por ejemplo, años 80 la mayoría, ¿no? claro, y en el caso de Juan Manuel Galán, que da una entrevista preciosa, Juan Manuel dice, yo este duelo lo tramité a las patadas, Sí, ¿no? muy Pero revelador. entonces uno se pregunta cómo un trámite a las patadas puede incidir en una decisión política que cambia la historia. En el caso de Juan Manuel, por ejemplo, sin Impresionante. duda, la entrega de las banderas de su padre a César Gaviria marcó un rumbo histórico que habría podido ser otro, pero esa manera de tramitar el dolor de Juan Manuel, de entregar las banderas, Oh, qué duro. con- terminó marcando la historia de este país. Vivimos en el país que ese hecho construyó. Que Lo un mismo que niño pasa que con Juan estaba Fernando, abocado a ser hombre entregara las banderas de su padre sin haber tramitado su duelo. Vivimos siendo un en ese niño, país. siendo un niño. Ujú. Eh, digamos, Juan Fernando Cristo, que es el otro ejemplo que me gusta citar porque implica resultados tangibles de su proceso emocional. Pues la ley de víctimas existe porque un señor
que en su proceso de formación o de trámite de su dolor, resuelve sublimar, que es como el concepto central del libro, su dolor en una obra, que es La Ley de Víctimas. Mm. O el caso de Miguel Uribe Papá. Yo empecé preguntándole a Miguel Uribe Papá, oiga, ¿usted por qué decide hacer política? Eso no es muy feo con su hijo recién asesinado, ¿no? Pues digamos, hay gente que ve mal eso. Y me dijo, o hago una campaña o me enloquezco. De verdad, No, o sea, lo hizo casi como por catarsis. es un tema personal que termina incidiendo en la agenda pública. Mm. En el caso de Aníbal Gaviria fue más fácil porque su hermano, cuando las FARC lo asesinan, había dejado una carta diciendo, si a mí me asesinan, quiero que mi hermano recoja las banderas de la no violencia y las banderas políticas. Entonces venía con instrucciones. Pero en el caso de María José, por ejemplo, María José Pizarro, que alcanzó a compartir con su papá 28 días apenas después de que su papá salió de la clandestinidad y le matan a su papá, apenas está empezando a construir la imagen de su padre. Entonces María José dice, tengo que hacer el duelo. Y para hacer el duelo, pues resuelve que primero tiene que construir la memoria de quién era su papá. Y se obsesiona con hacer un museo, digamos, itinerante en torno a la figura de Carlos Pizarro. Entonces, pero son decisiones que tienen un impacto público y eh, que de alguna manera se deben a la manera como a la forma como han tramitado dilemas personales. Rodrigo Lara dice, por ejemplo, claro, cuando yo fui congresista me centré en temas legislativos que tenían que ver con la prestación de servicios de justicia, porque esa era una manera de sublimar a mi padre, ¿m? de, de encontrarme con él. Ahora, hay un elemento transversal que todos lo comparten y es el tema de la impunidad, ¿no? También es cómo tramitan Claro, el claro. duelo del padre, pero cómo tramitan la impunidad de la patria. Y cuando tú cruzas la figura de la patria y del padre, pues tienen muchas relaciones. Claro, no es solo la muerte del padre, Sino sino el fracaso de la patria. el trauma de no tener justicia, la herida de la injusticia, no solo la herida de la pérdida. Hay un libro precioso que a mí me parece que es muy aplicable a la política y es El Señor de los Anillos. Cuando Frodo tiene el anillo y el anillo es el poder, varios intentan robárselo y apenas agarran el anillo, ese anillo a través de ellos, de su personalidad, proyecta un poder a veces oscuro. Y entonces Tolkien dice en el libro, a través de los personajes, prefiero que lo lleves tú, Frodo, porque a través de mí, este anillo ejercería un poder terrible. Otro dice, mejor llévalo tú, porque si estuviera en mis manos, o sea, como personas siendo responsables, ante sí mismos y reconociendo que cargar el anillo de poder te da como una especie de plataforma amplificada para lanzarle eso a la sociedad. Es decir, quien ostenta el poder también proyecta en la sociedad su trauma, sus virtudes, sus carencias, sus heridas, sus debilidades. La política como el gran amplificador del poder. Aquí sería sano que tuviéramos psicológicamente sano para la democracia, psicológicamente sano como ciudadanos, que tantas personas que tienen una herida tan profunda intenten o resolver su duelo o elaborar su duelo o encontrar salida a su duelo a través de la plataforma política donde todos vivimos. Pues es un poco lo que está sucediendo. Creo que es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Cómo la política se vuelve representación de posiciones no solo frente a la agenda pública, sino frente a la vida privada. Es decir, uno puede asumir la política desde la identificación con las víctimas o uno puede asumir la política como
desde la referencia de los procesos aspiracionales, o uno puede asumir la política desde los deseos de venganza. En fin, creo que ese tema sí es clave el que tú anotas. Los procesos personales terminan generando Un o eco. siendo transversales en la identificación política. Eso sí, es clarísimo, clarísimo. De alguna manera tenemos que dejar de matar padres, porque, Claro, porque es que en ese país vivimos todos. Cuando haces tu libro, tienes un prólogo de un psiquiatra, lo cual me pareció muy inteligente, porque claro, esto pasa por temas psiquiátricos y él habla sobre las fases del duelo, ¿no? sí. Obviamente, que aquí las tengo. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación y a veces todas al revés y a veces ninguna y a veces repetitivas porque el duelo no es lineal, sino un poco aleatorio. Esa voz de lo psiquiátrico que tiene para decirnos en Colombia. Bueno, hay dos. Yo creo que la principal enseñanza de este proceso psiquiátrico, de esta visión psiquiátrica de la política, es que, y de los duelos personales, es que hay como dos caminos frente a los cuales uno siempre tiene la posibilidad de escoger, de pararse y de tomar una decisión. Uno es el camino, pues, de la venganza, del digamos, sí, un poco de la venganza o de la negación o de ocultar su dolor o de reprimirlo. Y otro es el camino de decidir sublimar, que me encantó ese término psiquiátrico que es transformar el dolor en algo más elevado, ¿no? Es decir, ¿qué hago con este dolor y en qué lo transformo? Entonces los políticos dirán si lo transformo en una ley, los artistas dirán si lo transforman en una obra, Ah, ¿en qué lo transformo que tenga ese impacto? Y creo que esa es una reflexión política que vale la pena muy hacer colectivamente, ¿sí? En un país eh, tan, donde el 10% de la población ha sido víctima directa del conflicto armado, ¿en qué vamos a transformar este dolor? No tiene que ser necesariamente en perdón, es decir, hay cosas que no se perdonan, que es otra cosa que me pareció clave de la interpretación de este psiquiatra Juan Diego Barrera, que es experto en duelo, y plantea, no todo se perdona, ¿no? No, no hay que perdonar el asesinato de un padre, el perdón no debe ser obligatorio, pero sí todo merece una reflexión acerca del trámite, para que el dolor no se reproduzca de manera automática. ¿Cómo lo vamos a tramitar? Creo que ese es como el gran aprendizaje en términos colectivos. ¿Quién abre la discusión de cómo tramitamos esto? ¿A plomo, con diálogo, con conversaciones, con qué tipo de historias nos permiten tramitar el dolor de patria y de padre que hay en este país? Eso es muy interesante porque el perdón vendría siendo un concepto un poco ligado a la religión, ¿no? Al mandato. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón tiene como una vertiente muy religiosa y es una obligación perdonar. Digamos, en una estructura judeocristiana hay que perdonar. Pero aquí hay otra palabra que tú traes a colación y es mejor tramitemos, porque el perdón, digamos que eh, por ejemplo, hay una escritora francesa que llama Neige, Neige significa nieve, Neige Sino, francesa, y ella escribió un libro sobre cómo su padre la violó durante toda la infancia, su padrastro, y ella cuando es adulta lo lleva a juicio, lo vence y el hombre va a la cárcel. Y entonces ella decía, si perdono, será como reconocer que él me hizo un favor, me hizo mejor ser humano, él me hizo persona. Entonces, perdonar tenía esa pequeña trampa. Y es que si yo lo perdono y aprendo y soy catártico con el daño que me hicieron, estoy en el fondo diciendo, me hiciste mejor ser humano, gracias, fuiste mi maestro y aprendí. Entonces, ella señala la imposibilidad del perdón para resolver todos los traumas. Me gusta más esa palabra que tú planteas, tramitar. Se puede tramitar a través de una ley, a través de una política, a través de una militancia, a través de una obra de arte, a través de una novela, tramitarlo en lugar de perdonarlo. Pues digamos, mirar, el perdón no tiene por qué ser obligatorio, pero sí mirar en qué lo conviertes. Una opción es el perdón, una opción Ya, es ok. en hacer una fundación, una opción es
eh, no sé, una opción es trabajar por los demás, una opción es encerrarme, una opción es, no sé, tomar medicamento psiquiátrico, una opción es La terapia. irme del país, irme del país. Pero es decir, tener la conciencia de que hay un dolor que no se puede quedar ahí atrancado sin un proceso de trámite, porque eso implica que tú, al no tramitarlo, no lo puedes convertir deliberadamente en algo y termina generando una reacción en cadena que puede ser negativo. Digamos, no lo sublimas en algo más sano y más ético, sino que lo puedes terminar transformando en cosas que impliquen reproducir ese dolor socialmente. Pero además, ese camino hacia la sublimación también puede tener trampas. Por ejemplo, aquí leyendo los casos de los 8 personajes que tienes en el libro, en algún momento en el capítulo sobre Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica, asesinado en 1994, hay un momento en que se dice que lograr justicia es una lucha contra el sistema. Entonces, si yo veo la justicia como un proceso antisistema, Claro, ¿a dónde nos puede conducir esa trampa de creer que lo justo es antisistema porque como el sistema mató a mi padre, el Estado mató a mi padre, entonces voy a ser antiestado, antisistema? Sería una trampa en el procesamiento. de acuerdo. Hay cosas muy complejas que se generan de ahí, simplificaciones, ¿no? Simplificación, Pensar que la justicia es luchar contra el sistema porque claro, sí, o pensar que la justicia es la venganza, o pero pensar ¿qué que precio tiene luchar contra el sistema en el que igual todos tenemos que vivir? así es. Sí, es muy, muy claro eso. No había visto esa dimensión que planteas, pero sí es muy interesante. En el caso de Juan Además, Manuel, sí, perdón, que son, no son personas que toman decisiones que afectan lo colectivo, entonces ¿viste por que me está eso, afectando a mí? claro, Tu duelo y tu trámite y tu sublimación nos afecta como ciudadanos. Entonces, exacto. Pero está dale, muy ¿qué me bien que hace preguntar? tramites tu duelo y que sublimes, pero, pero lo público es lo público y en él no solo Así es. vivimos las víctimas. Hay un punto y es Juan Manuel Galán, que, un caso, como tú dices, yo creo que único en el planeta Tierra, en que un heredero niño entrega unas banderas. Eh, Aquí el libro habla de una cosa muy bella y es cómo se convierte un huérfano en heredero antes de que haya terminado de llorar. Oh, eso es más allá de lo literario. Un Imagínate. huérfano que se convierte en heredero y de repente cambia el destino del país sin que haya terminado de llorar. Eh, y además no solo es él, sino sus hermanos, bueno, el alcalde de Bogotá, su hermano. Entre estos hermanos también debe haber una diferencia de trámite. ¿Lo han tramitado distinto? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo hablaba con los dos, digamos, y un poco lo que uno observa en el caso de Juan Manuel es que tuvo la responsabilidad histórica de cambiar el curso del país, ¿no? O de determinar o de incidir, porque puede ser que César Gaviria hubiera sido elegido en todo caso en ese momento, pero de incidir en el curso del país. Y eso es algo que uno Larga, siente, ¿no? conversación que pesa, sí, que pesa, que por qué razón uno a los 16 años tiene que decidir o incidir en el rumbo de un país, ¿por qué razón? ¿No? Demasiado, El pero alcalde de Bogotá era menor, pero sobre Juan Manuel incide una responsabilidad gigante, ¿no? y le ¿Por qué? correspondió por ser mayor, digamos que tu Claro, hermano estuvo un poco más, por ser menor, estuvo más protegido de ese peso, de esa bomba. o sea, ¿por qué por ser mayor tenía que asumir el protagonismo de una decisión que termine siendo en la historia? Eso en el fondo termina siendo muy pesado, Y ¿no? además, ¿quién lo protegió a él como niño? Creo que en ese momento tampoco existía la reflexión sobre eso, Ya. ¿no? Creo que era un momento histórico en el cual ni siquiera existía la preocupación colectiva sobre modos de crianza sanos, saludables. No,
mamás que le dijeran a estos niños, oiga, les hago un acompañamiento psicológico, ¿no? Y uno lo ve en la narración de Miguel Uribe, papá, la diferencia de cómo él dice que le tocó a Miguel Uribe Turbay, asesinado, tramitar la muerte de su madre con sentido de realidad. Y como en contraste, su hijo chiquito, que repite la historia de la orfandad, el hijo de Miguel Uribe Turbay, Ya es más protegido. ya es más protegido, ya tiene una psicóloga que le enseña, que les lleva a hacer la conversación, que les dice hablen con verdad, pero claro, en ese momento no existía esa conciencia de la necesidad de los procesos, de guiar los procesos emocionales a los niños. Definitivamente Colombia también ha crecido mucho en el cuidado de la salud mental, en el cuidado de la infancia. Sí hemos evolucionado en todo caso algo. Sí, pensaría uno que sí. María José Pizarro, en el libro, como tú lo acabas de decir hace un rato, no se le ofreció justicia y ella dice que parte de su proceso fue unirse con redes de apoyo femeninas, como la mujer como tejido que sana. ¿Cómo es eso? Ay, sí, ese relato de María José es precioso porque es el único en el que aparecen las figuras maternas Exacto. siendo un soporte poderoso. Eh, de pronto en el de Aníbal Gaviria aparece en algún momento su figura de mamá como una mujer muy católica que le ayuda a tramitar el duelo desde la perspectiva religiosa y eso implica también una forma de cuidado, pero en el caso de María José, pues ella queda sola y dice, la patria no me responde, me queda mi mamá guardando la memoria de quién era mi padre, me quedan mis dos abuelas Ah, y además tiene una perrita mm, y una y se va de viaje, ella decide irse del país y tiene una hija mujer. Y dice, claro, mientras en el caso de los hombres y me imagino que muchos de sus tíos y sus referentes familiares masculinos, la conversación era poca. En el caso de su mamá, sus abuelas, claro. se hablaba, se verbalizaba el tema del dolor. Y por alguna particularidad, además del cuidado, había una obsesión con mantener el relato de quién era su padre. Entonces ella termina conociendo a su padre a través de las voces de figuras femeninas y después a esa figura es a la que le hace el duelo, a la que le cuentan su mamá, sus abuelas. Así es, muy interesante esa presencia femenina, ¿no? Que en otros casos faltó. Hablando de Rodrigo Lara, su padre, ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el cartel de Medellín en los años 80, que estamos diciendo unos años, tan terribles. Eh, Hay como en él y en Iván Cepeda hay como una obsesión por recuperar el caso judicial, el archivo judicial. Eh, como que no se borre en estos papeles burocráticos y en la Sí, inoperancia del Estado, esos papeles, esas pruebas, como el rescate del acervo, ¿no? sí, es muy impresionante eso. Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda son los que lideran las investigaciones, incluso Miguel Uribe, papá, sobre sus familiares asesinados. Son ellos los que lo hacen. Es decir, ante un Estado inoperante deciden hacerlo. En ese contexto de impunidad, Mm, Iván Cepeda es el único que recibe el perdón del Estado, lo recibe de parte de único, Germán los demás Vargas, no. lo cual Germán Vargas lo hace y para él es profundamente sanador. De hecho, tenían una relación muy amable los dos por cuenta de esa historia. Pero además... Pero en el de Juan Fernando Cristo es muy impresionante porque él dice una frase que es lapidaria y es, ni siquiera con todo el poder del mundo, yo habiendo sido amigo de presidentes, negociador de paz, Mm, haber estado en el poder, logré la verdad. uf, Y hay otro, que es Jesse Reyes, que dice, yo me quedo con mi verdad porque la justicia tampoco me la expresa.
Y lo absurdo de Yesid es que fue ministro de Justicia, es decir, Yesid Horrible. representó la institucionalidad de la justicia y tampoco tiene Si una él no verdad. lo logra, nadie lo va a lograr. Nunca, nunca lo lograron. Entonces, estos son muertos colectivos, muertos que han sido relevantes porque han sido causa de duelos colectivos. O sea, el papá de Cristo era senador, Luis Carlos Galán pues era una figura demasiado relevante, Carlos Pizarro fue un muerto colectivo, el Mm, papá de Iván Cepeda era senador, el hermano de Carlos, del hermano de Aníbal Gaviria era una- gobernador de Antioquia, Miguel Uribe Turbay era candidato, el papá de Jessy Reyes era magistrado, muertos que tienen un impacto colectivo, frente a los cuales el Estado no respondió jamás, excepto en el caso de Iván Cepeda, después de una lucha judicial que él se echa al hombro solo. Eh, y entonces dice uno, bueno, si estos son nuestros muertos colectivos, ¿qué pasará con los muertos de las víctimas anónimas? ¿No? Y los muertos anónimos. Pues nada, y ese silencio también pesa en este país y actúa como desde la sombra. Este libro tiene 8 personajes que tú elegiste, entrevistaste, etcétera. Pero si hubieras querido hacerlo, daba para otros 8. Mauricio Gaona también le asesinas a su papá, pero además a él le roban el derecho a decir quién se lo mató, porque el M-19 lavó su imagen, lavó su cara, y entonces no fue fuego cruzado. Él dice, no, lo mató el M-19, le pone nombre al asesino y él se va por la vía académica. Doctorados, maestrías, lo académico, él se refugia en este universo académico y vuelve en estos tiempos a decir, las personas que están a cargo del gobierno en este momento no tocan la Constitución, o sea, el protector de la Constitución. Él se vuelve el protector de lo institucional. También es un caso asombroso de trámite Así es, y un caso bello, digamos, sublimarlo en algo positivo, en lo ¿no? académico, sí. Y la Muy, otra curiosidad de tu libro es, aún hoy tenemos niños como el hijo de Miguel, que es la muestra de la repetición de estas historias. O sea, tenemos un niño que va a ser objeto a lo mejor de un libro dentro de 35 años. Imagínate ese caso de Miguel, es un duelo triple. O sea, el hijo, Miguel Uribe Turbay, es huérfano de madre. Miguel Uribe, abuelo, al que le matan su hijo, y es un duelo de la pérdida, pues, de su luz en la vida, que era su hijo Miguel. Y el duelo del chiquito. O sea, son tres duelos en una familia por cuenta de tres muertes violentas, de dos muertes violentas, tres duelos, ¿no? Eso es, eso es una tragedia infinita. Esa foto de Miguel Uribe Turbay con su papá y su hijo, hay una foto en el libro que me dan inédita, que es de ellos tres, pues uno solamente ve dolor ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno con ese dolor y en qué lo convierte? Es ¿No? definitivamente, tu libro creo que además llega en un momento, también aparte de hacer las cosas tienen que tener timing, ¿no? Y tu libro llega en un tiempo perfecto. eh, Te estamos entrevistando a portas de la segunda vuelta presidencial, donde este libro es completamente relevante porque las personas de las que están hablando juegan roles dentro de lo que va a ocurrir el 21 de junio y después. Entonces, pues recomendamos que todo el mundo lea este libro, compre este libro, comparta este libro con otros, y nos asomemos a esta ventana que nos abre Larisa. Gracias por escribir esto, gracias por ocurrirse la idea, por tener ese ojo de editora tan brillante que supo encontrar ese filón que yo creo que tiene mucho que aportarnos a todos y gracias por escribir y que sigas aportándonos más libros desde tu criterio. Gracias a ti, Paula, y gracias a todos, pues toda la audiencia del país de Cali.